Buenas noches, familia Iglesia. Bienvenidos a esta nueva transmisión que el Señor nos permite para llegar a cada uno de sus hogares con una palabra, con un direccionamiento a través de las Santas Escrituras. Quiero pedirle que en estos momentos usted se disponga junto con su familia para conectar su corazón con el consejo de Dios. Él tiene algo importante, como siempre lo hemos dicho, siempre que Él nos convoca tiene algo importante, algo relevante que decirnos, que recordarnos. Y sobre todo, disponer nuestro corazón para que en la sabiduría que Él nos concede a través de su palabra, tengamos también la disposición de poner por obra esa palabra allá en la cotidianidad de nuestra existencia, allá en el escenario de nuestro hogar, en el escenario de nuestro trabajo, en el escenario personal, en el escenario profesional, que esta palabra sea generando en nosotros herramientas para poder avanzar y sobre todo para darle la gloria al único merecedor que es nuestro Dios. Vamos a estar en esta oportunidad recibiendo una palabra que motivará nuestro espíritu a seguir desarrollando la práctica de vida en cuanto a la oración. Somos llamados como pueblo de Dios a no abandonar, a no descuidar la práctica de la oración. Y en esta oportunidad quiero enfocarme en específicamente dos beneficios que podemos recibir a través de la oración. Por eso quiero titular esta enseñanza así: beneficios de la oración. Así que disponga su corazón y vamos a consagrar este tiempo para la gloria de nuestro Dios. Te damos gracias en esta hermosa noche, porque nos concedes, mi amado Dios, el privilegio de disponernos una vez más a recibir este alimento espiritual que has preparado para cada uno de nosotros. Deseamos con todo nuestro ser inspirados, ser desafiados a través de lo que nos hablas, a través de la palabra. Queremos encontrar una ruta muy directa, muy clara para seguir mejorando en aquellas áreas en las que necesitamos, Señor, mejorar. Especialmente, Señor, sabemos que vas a hablar en esta noche al área de nuestra vida de oración, de nuestra vida de búsqueda, de esa consagración, Señor, en tu presencia. Danos, oh Dios, una claridad a través de la palabra, porque estamos a la expectativa de aquello que nos quieres entregar. Quiero bendecir a cada hermano, a cada familia que está conectada en este momento, y estoy seguro que tu palabra correrá y será glorificada en cada uno de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Los beneficios de la oración. Vamos a tomar como texto base para hablar en esta noche de este tema un pasaje de la Escritura que sé que es muy conocido por usted, lo has leído en muchas ocasiones. Es un pasaje, lo podemos llamar clásico en cuanto al tema de la oración. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7. Pero antes de hacer lectura de este pasaje, quiero volver a recordarte lo que en alguna otra ocasión dije en el contexto de este pasaje. Pablo va a hablar de algo que no es solamente una teoría para él, sino que es una práctica de vida. Por eso hay una tremenda autoridad en lo que él escribió en esta carta a los filipenses, porque él se encuentra atravesando un momento de dificultad. Él está preso en una cárcel romana. Él está esperando que se dé un dictamen, ya sea a su favor o en contra de su vida. Y sin embargo, a pesar de ese ambiente de incertidumbre, él envía una carta a sus amados hermanos en Filipos, dándoles ánimo, diciéndoles que se animen en el Señor, que se regocijen en el Señor siempre, pero inserta también un elemento de confianza a través de la oración. Y en ese contexto tan especial que él y tan singular que él está viviendo, es donde dice estas palabras hermosas: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, lo dice el versículo 7, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Un hombre encarcelado, un hombre solitario, un hombre que está básicamente esperando en medio de la incertidumbre cuál va a ser la decisión que se va a tomar en cuanto a su vida, decide escribir unas palabras de ánimo, unas palabras de consejo a una amada iglesia. Creo que esto es algo extraordinario.
Una persona puede llegar a hacer esto cuando en su práctica de vida ha decidido refugiarse verdaderamente en la oración. Por eso es que tiene tanto sentido y tiene tanto valor estas palabras del apóstol Pablo para nosotros. Ahora, quiero hacerte esta pregunta. ¿Te imaginas que llegara un momento en tu vida donde nada te preocupara, donde nada te afectara, donde nada te angustiara? Parece que es algo imposible de experimentar, y máxime en estas circunstancias donde estamos rodeados de tantos peligros, de tantas amenazas, de tantas incertidumbres por la situación que se está viviendo a nivel mundial. Sin embargo, la verdad es que todos, de una u otra manera, enfrentamos nuestras preocupaciones. Estamos en un mundo caído, estamos en un mundo con problemas, estamos en un mundo imperfecto donde estamos sujetos, más a menudo, estamos sujetos a enfrentar situaciones complicadas en el ambiente del hogar, en nuestro ambiente laboral, en nuestro ambiente de estudio, en cualquier ambiente donde de pronto nos tenemos que desenvolver. Fácilmente estamos expuestos a dificultades, a preocupaciones, a momentos difíciles. Sin embargo, el apóstol Pablo nos va a entregar un consejo supremamente revelador a través de estas palabras que acabamos de leer al comienzo de esta enseñanza. Él básicamente lo que nos está proponiendo es que convirtamos nuestras preocupaciones en oraciones. Quiero que repita esto conmigo allí en casa. Convirtamos nuestras preocupaciones en oraciones. Creo que es un consejo supremamente sabio, muy válido, porque eso quiere decir que oremos más y entonces nos preocuparemos menos. Cuando aplicamos esta verdad en nuestro corazón, empezaremos entonces a tomar la decisión que cuando apenas empiece a aparecer el sentimiento de angustia, el sentimiento de temor, de miedo, de ansiedad, es el llamado a entrar en el refugio de la oración, a entrar en ese escenario donde el Señor nos invita a echar toda nuestra ansiedad, a echar toda nuestra angustia delante de su presencia para recibir a cambio de ello lo que nuestro ser y nuestra alma requieren o necesitan. Entonces, cuando empieces a sentirte angustiado, cuando empieces a sentirte preocupado, entonces dedícate a la oración. Haz un alto en el camino, detente y empieza a afirmar tu vida de oración. En estos días donde hay tanta ansiedad, hay tanto temor, las noticias a nivel nacional, a nivel internacional, vienen plagadas obviamente de cosas negativas, de cosas que generan miedo, que generan angustia existencial. Y justamente en estos escenarios así es donde generalmente la oración se convierte en el refugio eficaz para que nosotros tomemos la decisión de entrar allí y esconder nuestro corazón delante del Señor. Quiero entonces en esta oportunidad que escudriñemos, a la luz del texto bíblico que hemos leído al comienzo, escudriñemos dos beneficios que podemos hallar en la oración. Estoy convencido de que hay muchísimos beneficios, obviamente, que podemos recibir a través de la práctica de la oración. Pero quiero ser como muy concreto en esta oportunidad con dos beneficios para que usted los atesore en su corazón y para que usted se sienta supremamente motivado a reforzar en el momento de la ansiedad, en el momento de la dificultad, reforzar su vida de oración delante de Dios. El primer beneficio que encontramos a la luz de lo que el apóstol Pablo está escribiéndole a la iglesia de Filipos es que la oración nos da poder para ser agradecidos en los momentos difíciles. Esto es algo extraordinario. Es la oración la que nos entrega esa facultad, ese poder para desarrollar gratitud, para desarrollar alabanza a nuestro Dios, aún en medio de la tormenta del dolor, en medio de la tormenta de la dificultad. El versículo 6 dice: por nada, escucha bien esto, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Definitivamente llegan momentos en los que nos sentimos amedrentados, y es aquí donde la oración es el remedio para mantener la perspectiva correcta frente a las circunstancias. Frente a una dificultad,
frente a una situación que genera peligro, que genera amenaza, que genera inestabilidad, lo más sabio que podemos hacer es ir delante de Dios en oración y presentar con todo ruego nuestra vida, nuestra circunstancia delante de Dios para que Él nos dé la perspectiva. Y con la perspectiva de Él, entonces no caeremos en el nerviosismo, en la angustia, en la zozobra, sino más bien activaremos la alabanza y por ende la gratitud a nuestro Dios. Dios, aunque lo conoce todo, Él desea que nosotros le presentemos nuestras peticiones. Él desea que su pueblo se acerque con libertad, pero también con certeza de que Él es galardonador de los que le busquen. ¿Para qué? Para poder generar beneficios a través de la oración. Entonces, quiero motivar tu corazón, mi amado hermano. Quiero motivarte en estos momentos para que si estás atravesando un momento de dificultad, si estás viviendo justamente en estos días un momento difícil, un momento que te está agotando emocionalmente, mentalmente, aún físicamente, es el llamado que Dios te hace para que en medio de esta situación actives la oración y por ende el espíritu de gratitud, el espíritu de alabanza. Alábalo en medio de la prueba, alábalo, bendícelo, agradécele a Dios. El mismo apóstol Pablo a los tesalonicenses le dice que hay que ser agradecidos en todo. Tenemos que ser agradecidos. El espíritu de agradecimiento tiene que ser algo que caracterice nuestra vida. Ahora, en la historia bíblica me emociona encontrar muchos ejemplos de héroes de la fe que le dieron valor a la oración en momentos de plena dificultad, en momentos de plena angustia. Lo que hicieron ellos justamente en esos momentos complicados no fue rendirse al miedo, rendirse a la dificultad, rendirse a la derrota, sino todo lo contrario, echar mano de esa herramienta poderosa. ¿Y sabe qué ocurrió? Ellos mismos, por causa de esa decisión, fueron testigos de la manifestación del poder de Dios en sus circunstancias. Creo que es lo que Dios quiere seguir haciendo en ti y en mí en estos tiempos. Dios quiere manifestar su poder en aquellos que deciden en medio de la adversidad, en medio de la dificultad, no rendirse, no caer en el pánico, no caer en la zozobra y en el temor, sino activar ese canal poderoso de oración, ese canal poderoso de intercesión delante del Dios de los cielos, para que Dios tenga la libertad de obrar como en los tiempos bíblicos, como en los tiempos de antaño, hacerlo también hoy. Recuerda, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Quiero que entonces miremos rápidamente algunos ejemplos que inspiran nuestro corazón a activar en momentos de dificultad nuestra oración. David, por ejemplo, todos sabemos y todos conocemos que David desarrolló una vida bastante complicada porque por muchos años fue perseguido por su suegro. Ejércitos enteros iban delante buscando la manera de atacarlo, buscando la manera de acabar con su vida. Aparte de eso, cuando ya fue rey, su tiempo de reinado se caracterizó por tiempos de guerra, por tiempos de confrontación. Todo el tiempo él estuvo enfrentando a sus enemigos. Entonces, de una u otra manera, fue un hombre que tuvo que sortear muy a menudo tiempos de dificultad. A eso se sumó también por sus errores consecuencias funestas al interior de su hogar, de su familia, donde también esto generaba en él angustia, ansiedad. Entonces estamos hablando de un personaje que tiene toda la autoridad para decir lo que dijo en el Salmo 34, versículo 6. En la Nueva Traducción Viviente dice: en mi desesperación oré y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. Qué versículo tan maravilloso. Y quiero hoy decirte de parte de Dios, toma las palabras que pronunció David en un momento de adversidad, en un momento donde se sentía agotado emocionalmente por la angustia, por la zozobra. ¿Qué dijo él? En mi desesperación oré. Es la invitación que Dios nos hace en esta oportunidad. ¿Qué haces? ¿Qué actitud asumes en un momento donde te sientes desesperado? En un momento donde te sientes abatido, donde sientes que no hay salida, que no hay por dónde coger camino. ¿Qué haces? ¿Te rindes ante el miedo? ¿Te bloqueas?
y te dejas llenar de pánico y empiezas entonces a desarrollar un vocabulario no operativo, empiezas entonces también a maltratar con palabras y con comportamientos negativos a los que amas y a los que tanto te aman a ti. Es Dios diciéndonos en esta noche que en los momentos de adversidad es para esos momentos donde Dios nos ha dejado la oración. David dijo: en mi desesperación oré. Y no se queda solamente con mostrar lo que él hacía en un momento así, sino que él también testimonia de lo que Dios hacía cuando él oraba en medio de la dificultad. ¿Qué hacía Dios? El Señor le escuchó. Yo te digo en esta noche, si oras en el momento de dificultad que estás viviendo, el Señor te va a escuchar y también te va a salvar de todas tus dificultades. El Señor va a pelear por ti las batallas que tú sientes que no eres capaz de pelear. Él peleará por ti y tú estarás tranquilo. Pero la clave de todo esto es: echa mano de la oración. Ahí está la clave. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Me llama también la atención el caso de otro personaje muy inspirador en el área de la oración, y tiene que ver con Daniel. Daniel, todos sabemos que él, en medio de la amenaza de muerte, lo que hizo fue refugiarse en lo que él siempre se refugiaba. Daniel siempre fue caracterizado por un hombre de oración. Y cuando su refugio fue amenazado por un decreto malintencionado por los consejeros del rey, donde decía que durante 30 días nadie podía elevar oraciones diferentes que no fueran a Nabucodonosor, entonces en ese momento dice la palabra del Señor, a Darío, el rey persa. En ese momento dice la palabra de Dios que lo que hizo Daniel fue arreciar, afirmarse más en lo que antes él hacía. Ahora, uno trata de entender la circunstancia y piensa, bueno, pues necesitamos ser un poco prudentes, ¿cierto? Nos están amenazando porque estamos orando al Dios de los cielos, entonces vamos a ser un poco prudentes, no vamos a dar tanto visaje. Y de todos modos vamos a seguir orando, pero entonces vamos a hacerlo de una manera que no nos vean. ¿Sabe qué hizo Daniel? En plena amenaza y en plena dificultad, lo que hizo Daniel fue abrir las puertas, o mejor dicho, las ventanas del lugar donde él siempre oraba, y quedaban hacia Jerusalén. Y entonces oraba a su Dios 3 veces al día. Esto obviamente provocó la reacción de sus enemigos, y ya sabemos en qué paró todo esto. La Biblia dice que entonces Daniel fue lanzado al foso de los leones. A mí esta experiencia me enseña una lección maravillosa. Cuando somos hombres y mujeres de oración, muy probablemente no es que Dios nos vaya a librar del foso de los leones, pero sí te garantizo que Dios nos va a librar en el foso de los leones. ¿Entiendes la diferencia? Puede que hasta por ser fieles a Dios seamos lanzados al foso de los leones, pero aún estando allí dentro de ese foso, veremos la manifestación de la protección, veremos la manifestación del poder de Dios por causa de nuestra fidelidad a Él a través de la oración. Por eso no le tengamos miedo a lo que el enemigo pretende hacer para amedrentarnos, porque Él lo que quiere es que nosotros bajemos la guardia, que menguemos en nuestra tendencia de buscar a Dios en todo momento, y máxime en los momentos de dificultad. Eso es lo que quiere el diablo, que en los momentos de dificultad dejemos de orar, que en los momentos de amenaza menguemos en nuestra búsqueda de Dios. Pero la propuesta que encontramos a través del ejemplo de Daniel es todo lo contrario. ¿Estás siendo amenazado? ¿Estás siendo confrontado? ¿Hay problemas serios a tu alrededor? Esa es la invitación a que más arrecies tu vida de oración, a que más actives en ti la búsqueda de Dios. Como lo dice Daniel capítulo 6, versículo 22. ¿Sabe qué sucedió? Él dice, Daniel: mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces, ¿cuál fue el resultado de Daniel haberse mantenido fiel en su búsqueda de Dios, en su vida de oración? El resultado fue que aunque fue echado al foso de los leones, Dios los libró allí de los mismos leones. Otro caso que también inspira mi corazón
porque habla de un hombre que cometió un error, que falló en obedecer a Dios, pero que decidió arrepentirse desde el mismo escenario donde se sentía que la muerte lo estaba rodeando, y fue Jonás. La Biblia dice que estando en el vientre del gran pez, él decide clamar a su Dios en arrepentimiento, y el resultado entonces es que Dios le salva la vida. Dice Jonás capítulo 2, versículos 1 y 2. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Mire el escenario al que Dios tuvo que llevar a Jonás para que él reactivase su búsqueda de Dios en arrepentimiento. Dentro del vientre del pez. Jonás catalogó ese escenario como el mismo Seol, como el mismo lugar en el que la muerte estaba ya prácticamente absorbiéndolo a él. Y dice: invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Y cuál fue el resultado entonces de invocar en arrepentimiento desde su propia angustia al Señor? Dice la palabra de Dios en el versículo 10: y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Entonces, aun cuando nosotros fallamos, aun cuando somos conscientes de que la tragedia o el problema en el que estamos metidos lo provocamos nosotros por nuestra desobediencia, si decidimos reactivar nuestra vida de oración en arrepentimiento sincero y genuino, el Señor tendrá misericordia de nosotros. El Señor quiere manifestar su gracia y su misericordia a nuestro favor. Otro caso hermoso que también vale la pena resaltarlo en el contexto de lo que estamos hablando es el caso del apóstol Pedro. Resulta que Pedro ya había sido encarcelado. Y mientras él estaba en la cárcel, ¿sabe qué hizo la iglesia? La iglesia decidió activar cadena de oración. La Biblia dice que allí en una casa se reunió la iglesia para interceder en favor del apóstol Pedro. Y mire lo que nos dice el pasaje bíblico en Hechos capítulo 12, versículo 5. Dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces aquí ya estamos hablando no solamente de una vida personal de oración, sino también la vida colectiva que la iglesia debe practicar en cuanto a la oración. Estos son tiempos donde el Señor nos está convocando como iglesia a clamar por Colombia, a clamar por el mundo. Estos son tiempos donde debemos aprovechar las diferentes convocatorias que se están haciendo desde los diferentes frentes denominacionales de iglesias cristianas para apoyar. Ahora que usted tiene la oportunidad de estar conectado a través de las redes sociales y llegue información a usted, va a haber una jornada de oración en favor de Colombia, en favor de tal situación, en favor de tal área del país. Unámonos porque entre más hayan personas orando y clamando como lo hizo la iglesia primitiva en favor de algo o en favor de alguien, el Señor va a responder. Porque mira el resultado que se registra, el efecto que produjo esta oración, lo encontramos en Hechos 12, versículo 7. Dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, ¿qué le dijo el ángel? Levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Usted sigue leyendo los versículos posteriores y se va a dar cuenta cuál fue el desenlace maravilloso de la intervención divina por causa de la iglesia que oró a favor de Pedro. Entonces, resaltamos el valor que tiene la oración colectiva, la oración comunitaria. Levantémonos colectivamente como iglesia para clamar por Colombia, para clamar por las personas, para clamar por la juventud de este tiempo. Una juventud que de una u otra manera está necesitando un verdadero norte en su propósito de vida porque está bastante desubicada. Necesitamos orar, interceder en favor de estas personas y por muchos otros elementos, y entonces vamos a ver resultados, como por ejemplo lo que sucedió en el tiempo del apóstol Pedro cuando se encontraba encarcelado. Qué lindo saber que el ministerio de los ángeles sigue siendo activo en este tiempo como lo fue en el tiempo de la iglesia primitiva. Cuando hay un pueblo que ora, Dios activa el ministerio de los ángeles a favor de los que son herederos de la salvación. Y un último ejemplo que quiero resaltar en esta oportunidad es un ejemplo también muy conocido: Pablo y Silas.
allí encarcelados en Filipos. Nos damos cuenta de que una noche, mientras ellos estaban alabando al Señor en el contexto de la oración, dice la palabra que fueron testigos del poder de Dios, fueron testigos de la gloria de Dios. Dice Hechos capítulo 16, versículos 25 y 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, por favor, circule esta palabra, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Y dice que los presos los oían. Eso significa que no estaban cantando hacia adentro, sino con voz audible, con voz fuerte. Esas alabanzas y esas oraciones que estaba elevando Pablo y Silas estaban llegando a la mente, al corazón, al espíritu de estas personas, de estos presos. Y dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Vino un sacudón en la tierra de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. ¿Y sabe qué sucedió? Mira, al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Aquí entonces también se nos revela que hay un poder extraordinario cuando se ejecuta la oración. ¿Por qué Dios nos insta como iglesia, como pueblo suyo, a que oremos? Porque definitivamente el Señor está deseoso por manifestar su gloria en el ambiente de oración que nosotros tenemos que provocar. Pero es triste que muchas veces cuando estamos en plena dificultad, cuando estamos pasando por un momento de angustia, escasea la oración, nos desanimamos y empezamos a caer en la autoconmiseración, en la queja. Empezamos hasta a caer en el cuestionamiento: ¿por qué a mí, Dios? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Cuando lo que Dios está esperando es que justamente en el momento de la dificultad, en el momento de la angustia como Jonás, en el momento de la adversidad como Daniel, nosotros podamos elevar oración de alabanza, oración de exaltación, oración de gratitud al Dios de los cielos. Entonces, creo que si aprendemos a orar en los momentos de dificultad, en lugar de caer en lo que decía anteriormente, en la queja o en la quejumbre, en lugar de caer en el desánimo que muy fácilmente se puede dar en un momento así, vamos a ver el poder de Dios manifestado a través de nuestras oraciones. Quiero preguntarte, mi amado hermano, mi amada hermana, ¿quieres ver el poder de Dios manifestado en tu dificultad? La clave es: ora, y que tu oración se caracterice por la gratitud y por la alabanza al Dios de los cielos. El segundo beneficio que encuentro en el contexto de los dos versículos que leímos acerca de Pablo dirigiéndolo a los hermanos de Filipo es que la oración nos da paz para proteger nuestro corazón y también para proteger nuestra mente en Cristo Jesús. Otra vez, la oración genera una protección en nuestra mente y en nuestro corazón en Cristo Jesús que se llama paz. Ese es el escudo. Es tan interesante porque dice el apóstol Pablo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Siempre me ha llamado la atención que la palabra que utilizó el apóstol Pablo para usarla y decir esa paz guardará, escúchame bien esto, guardará. Esa palabra en griego es la misma palabra que se utiliza para militarizar. Es cuando se despliega un pelotón del ejército para rodear un sitio y generar protección. Esa es la idea de lo que hay en la mente inspirada por el Espíritu Santo en el apóstol Pablo. La paz se convierte como en esa militarización que Dios coloca alrededor de nuestra mente y alrededor de nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder ser guardados en Cristo Jesús. Entonces, por eso es tan importante que, otra vez, en el momento de adversidad, activemos la oración, para que la adversidad no tenga poder de dominarnos y de controlar nuestra mente y nuestro corazón, donde fácilmente terminaremos cayendo en la decepción, en el desánimo, en la queja, en una cantidad de sentimientos negativos y dañinos que no nos van a dejar crecer y madurar en Dios. Por el contrario, nos pueden hacer retroceder. La paz de Dios es un elemento fundamental para poder mantenernos estables,
conectados con Dios pese a las circunstancias, pese a las dificultades. Ahora, yo encuentro, a la luz del contexto bíblico, yo encuentro que hay 3 dimensiones de la paz de Dios reveladas en la Biblia. Hay 3 dimensiones. La primera tiene que ver con la paz con Dios mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Diga conmigo, paz con Dios. La paz con Dios solo es posible ser experimentada en nuestro corazón en el momento en que aceptamos, recibimos por fe a Jesucristo y su obra ejecutada por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces ese es el comienzo para experimentar la paz con Dios a través de Jesucristo. Pero lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5 versículo 1. Justificados pues con Dios, o justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la única manera de volver a estar en paz con Dios es siendo justificados por la fe en Jesucristo, es decir, a través de lo que Él hizo por nosotros. Ahí está ese elemento fundamental. La segunda dimensión ya tiene que ver con la paz de Dios mediante la oración. Entonces, primero, la paz con Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, la paz de Dios mediante la oración. Nosotros vamos a experimentar día tras día, y entre más pasen los meses y los años, vamos a experimentar mayor plenitud de paz en nosotros, en nuestro corazón, en la medida que crezcamos en nuestra vida de oración. A veces nos quejamos porque nuestros días parecieran caracterizarse por angustias, por problemas, por dificultades. Vivimos estresados, vivimos angustiados, vivimos afanados, turbados. Todo nos angustia, todo nos genera miedo. Y decimos, pero ¿por qué si yo soy cristiano? ¿Pero por qué si yo amo a Dios? ¿Pero por qué si yo leo la Biblia? Y resulta que el elemento que estamos descuidando de una manera muy, muy terrible es la vida de oración. La oración es fundamental para mantener y sustentar la paz de Dios en nosotros. Y la tercera dimensión de la paz de Dios tiene que ver con la paz eterna cuando Cristo reine por siempre. Recuerde que tenemos una esperanza gloriosa y en nuestro espíritu se da ese testimonio de que un día la paz con Dios y la paz de Dios se manifestarán de manera eterna en nosotros y alrededor de nosotros. Esa es la esperanza que tenemos los creyentes, según Apocalipsis capítulo 21, versículos 3 y 4. Mire lo que dice el apóstol Juan: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Mire qué maravilloso cuadro. Dios en medio de su pueblo, habitando con ellos para siempre. ¿Cuál va a ser el efecto de la presencia permanente de Dios en nosotros y con nosotros? Dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Bendiga el nombre del Señor por esta maravillosa promesa. Hay una paz eterna que ha sido prometida por nuestro Dios para nosotros, su pueblo. Mientras se manifiesta esa paz eterna, estemos muy atentos en cultivar la paz con Dios y también la paz de Dios, aún pese a estas circunstancias y pese a estos momentos en los que estamos todavía sujetos en este mundo. Cuando nosotros oramos, sabemos que nuestras necesidades están siendo puestas en las manos de Dios. Por eso es que la oración produce tanta paz, porque cuando tú y yo oramos a Dios, hay un testimonio en nuestro espíritu a través del Espíritu Santo de que Dios nos está oyendo, de que Dios está tomando en su redoma nuestro clamor, nuestra necesidad, aquello que nos angustia, aquello que nos está generando miedo, temor. Al llevarlo en oración, tenemos el testimonio de que el Señor está interviniendo en nuestras crisis. Y por eso es que dice Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. 3 imperativos que también revelan 3 incentivos. 3 imperativos para decirnos lo mismo: oren. Y si ustedes oran, van a tener estas 3 manifestaciones del poder de Dios a favor de ustedes.
Entonces, lo que básicamente está diciendo el Señor es: oren y se les va a dar. Oren y van a poder hallar aquello que están buscando. Oren y también se les van a abrir las puertas que ustedes necesitan que se les abra. Entonces, ¿qué más incentivos que esos para poder cumplir con este imperativo de la oración? La paz es la manifestación de la respuesta adecuada de Dios a nuestras oraciones. Solo cuando la paz de Dios está gobernando nuestra mente y nuestros corazones, está militarizando nuestro ser, entonces estaremos preparados para tomar sabias decisiones. No nos van a conmover las circunstancias, no nos van a conmover de pronto los puntos de vista que hayan a nuestro alrededor, sino que nos direccionaremos bajo la sabiduría del Señor. Porque lo que hay dentro de la paz de Dios es sabiduría. Mateo capítulo 11 versículo 24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¿Sabe por qué? ¿Por qué en el contexto de esa oración de fe, todo lo que yo crea lo recibiré? Porque esa oración va a estar basada en la sabiduría de Dios, no en mi capricho, no en lo que yo obsesionadamente quiero obtener, sino en lo que he depurado delante de Dios bajo su voluntad. Y por eso el resultado va a ser que Dios me va a responder. Y la oración que nos garantiza verdadera paz es aquella que hacemos al Padre en el nombre de Jesús. Hay un diseño para que nuestras oraciones sean escuchadas. Nuestras oraciones no pueden ser elevadas a cualquier persona, ni de cualquier manera. Hay un diseño que Dios preestableció, y es en el nombre de Jesús a nuestro Padre Celestial. Jesucristo le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16 versículo 24: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Y luego les dice: pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces es en el nombre de Jesús que tenemos que elevar nuestra oración a nuestro Padre Celestial, sabiendo que el Espíritu Santo es quien perfecciona nuestro pedido, porque Él es el que realmente sabe cómo hemos de pedir como conviene. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y la oración es tan especial que puede hacer lo que Dios puede hacer. Esto es extraordinario. ¿Por qué es tan poderosa la oración? Porque puede hacer lo que Dios puede hacer. La oración tiene la capacidad de producir la paz que solo Dios puede dar. Por eso oremos, oremos. Juan 14, 27, en palabras de Jesús textuales, dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces pudiéramos describir muchos otros beneficios acerca de la oración, pero quiero hoy resaltar estos dos, porque creo que son suficientes para tomar en serio nuestro compromiso con la oración. Y quiero, por favor, para ir cerrando ya esta enseñanza, quiero dejar marcado en tu corazón el enfoque principal de lo que nos ha hablado Dios en esta oportunidad. Dios espera que nosotros, en el momento de la plena dificultad, en el momento de la plena adversidad, oremos. No bajemos la guardia, oremos. Activémonos en oración. A mayor dificultad, a mayor problema, a mayor angustia, mayor compromiso con la oración. Porque siempre la oración es vertebral con respecto a nuestra relación con Dios. La oración es fundamental para seguir creciendo en nuestra conexión divina, en nuestra conexión con el Señor. Porque la oración nos suministra poder y nos suministra también paz, como lo vimos anteriormente. El poder es la facultad divina para hacer las cosas que debemos hacer cuando las debemos hacer. Por eso es que es fundamental orar, para que recibamos esa facultad. Pero también la paz divina es el estado de equilibrio en el cual siento la capacidad de poder conducirme de una manera sabia frente a todas y cada una de las circunstancias que me están rodeando. Entonces estos dos elementos son supremamente necesarios para poder avanzar, para poder tener éxito aún en los momentos de dificultad. Concluyo diciéndoles, mis amados hermanos y amigos que me han escuchado en esta oportunidad, que todo esto y mucho más
lo podemos recibir como beneficios de la oración. Allí donde te encuentras, por favor, cierra tus ojos y oremos a Dios. Te agradecemos, mi amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, por la palabra que nos has entregado en esta noche como un panorama motivador para seguir desarrollando nuestro compromiso inquebrantable con la oración. Muchas veces somos tentados a bajar la guardia cuando nos estrellan las dificultades, cuando aparecen de la nada, en el momento que menos pensamos, los momentos difíciles, las circunstancias adversas. Y fácilmente podemos inmediatamente reaccionar con desánimo, podemos reaccionar, Señor, con descuido a lo que menos tenemos que descuidar en un momento así, y es la oración. Recibimos con total diligencia el consejo de la palabra que nos has entregado en esta noche. Deseamos, Señor, poner en perspectiva nuestra decisión de que justamente en los momentos en los que más nos sintamos afectados, en los momentos donde más nos sintamos amedrentados, con miedo, con angustia, con zozobra, decidimos tomar y retomar nuestro compromiso de oración, oración ferviente, oración de alabanza, oración de gratitud, oración de consagración, oración permanente delante de tu presencia, como lo hicieron los personajes bíblicos. Queremos hacerlo nosotros también, para también, así como ellos vieron resultados poderosos en los momentos de dificultad por causa de la oración que ejecutaron, nosotros también podamos ver señales, prodigios y maravillas, hasta podamos ver activo en nuestro entorno el ministerio de los ángeles, el cual ha sido prometido a la luz de la bendita palabra del Señor a favor de los que somos herederos de la salvación. Quiero agradecerte, mi amado Señor, por la palabra que nos has entregado. Bendigo a mi hermano, a mi hermana, bendigo al amigo que hoy se ha conectado, a esa amiga que se ha conectado también, no por casualidad, sino porque Dios es el que le ha permitido conectarse para recibir este direccionamiento espiritual. Que su vida de oración empiece a resucitar si es que ha estado muerta. Que su vida de oración empiece a reavivarse si es que ha estado dormida. Que su vida de oración siga siendo fortalecida si es que ha estado activa. Que esta palabra, Señor, nos motive, que esta palabra, Señor, nos inculque el anhelo de perseverar, aún en los momentos en los que pensamos que deberíamos bajar la guardia, nos motive a ser más activos, a estar más vigilantes, porque es allí, en el momento de la dificultad, donde Dios tendrá libertad de intervenir, de hacer sus milagros, de manifestar su poder y su paz a nuestro favor por causa de nuestra oración. Te bendecimos, mi amado Señor, y te agradecemos por esta oportunidad. Y estoy declarando en fe que cada uno de mis hermanos y amigos que se han conectado en esta oportunidad son edificados, exhortados y consolados a través de esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis amados hermanos, recuerden que mañana jueves, tenemos nuestro espacio de palabra de edificación en el contexto de los altares familiares. Vamos a estar recibiendo también una palabra muy especial. Dios nos va a hablar sobre un tema puntual que tiene que ver con el área de la generosidad. Como familia tenemos que revisar cómo estamos avanzando en el área de la generosidad, no tanto con el prójimo, porque de pronto usted dirá, yo soy muy generoso con mi prójimo. ¿Qué tan generosos hemos sido con el que es más generoso que todos, nuestro Dios? Así que preparémonos, vamos a disponer nuestro corazón, conectémonos todos en familia mañana a las 7:30 de la noche, porque estoy seguro que Dios va a edificar profundamente nuestro altar familiar. Recuerde que los sábados nuestros chicos se están reuniendo por Zoom a las 5 de la tarde y seguimos recibiendo palabra, direccionamiento pastoral, porque se avecina un tiempo maravilloso, un tiempo glorioso de activación en el área de la evangelización para ganar más jóvenes, más almas para el reino del Señor en este tiempo de pandemia. Y recuerde que este próximo domingo, si el Señor lo permite, vamos a estar recibiendo la segunda parte de la prédica titulada Calamidad es o Calamidades. Es una perspectiva muy interesante porque vamos a estar mirando cuáles son las lecciones y el mensaje que el Señor quiere entregarnos de manera muy clara a través de las experiencias de calamidad. Sé que Dios va a hablar profundamente a nuestro corazón, así que preparémonos porque siempre el Señor quiere edificarnos, exhortarnos y consolarnos a través de su palabra. Un abrazo para todos mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Y estamos entonces conectados los unos con los otros. Bendiciones.
Sabemos que este canal ha sido de mucha bendición para tu vida. Si tienes alguna petición en la que podamos apoyarte en oración, te invitamos para que nos escribas a nuestra línea de WhatsApp que aparece en pantalla. Igualmente, si tienes alguna duda o alguna sugerencia acerca de nuestras transmisiones en vivo o información acerca de nuestra familia iglesia, también puedes escribirnos. No olvides, Diseños de Vida es tu casa.